a volver otra vez a nuestra serie que estamos estudiando en el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y vamos a ver otra serie en el capítulo 3. Hoy vamos a entrar en el capítulo 3. Y la serie que estamos viendo es la que hemos llamado o titulado La Iglesia en el Cuerpo de Cristo. Y hemos estado viendo varios aspectos de este tema. Y hemos visto la posición del creyente de la iglesia en Cristo. Y vimos varios aspectos de la posición del creyente, que somos redimidos, somos comprados, somos herederos. Y hemos visto que estamos unidos a Cristo. Y hoy vamos a continuar viendo este tema tan interesante que hemos estado tratando semanas atrás, que hemos estado viendo de cómo fue que nuestra unidad a Cristo, cómo fue que Dios nos unió a Cristo, cómo nosotros estamos unidos, cómo Dios de ambos pueblos, como vimos, gentiles y judíos, cómo de esos pueblos divididos por diferentes razones culturales, religiosas, cómo estaban separados, cómo Dios de esos pueblos lo tomó y hizo uno, judíos y gentiles. Recuerden que le decía que los judíos eran como aquellos pecadores moralistas, como que eran pecadores pero no se consideraban tan malos, porque tenían la ley de Dios, conocían a Dios, sabían el Dios que adoraban, o menos adoraban a un solo Dios, y tenían la ley, tenían los mandamientos. Sin embargo, los gentiles eran como estos pecadores depravados, pecadores abiertamente, que tenían varios dioses y pecaban bastante. Bueno, nosotros somos gentiles, porque gentil es todo aquel que no es judío. No sé si hay entre nosotros algún judío, pero Dios de estos pueblos separados, por medio de Cristo, hizo un solo. Y todo esto fue posible por medio de Cristo, quien es nuestra paz, como vimos, quien es nuestro príncipe de paz, quien es nuestro evangelista, porque dice que Cristo vino y nos anunció la paz, nos anunció el evangelio y nos reconcilió con Dios. Ahora nosotros tenemos unidad, tenemos armonía, tenemos comunión con Dios. Cristo hizo eso y también la tenemos los unos con los otros, como vimos. Gracias al Señor Jesús por su obra en la cruz, Dios ha hecho que la iglesia, que los creyentes seamos uno, seamos el cuerpo de Cristo. Ahora en esta semana vamos a ver otro aspecto de esta unidad. De esta unidad que nosotros tenemos en Cristo, vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver la unidad en Cristo, el misterio revelado. La unidad en Cristo, el misterio revelado. Y vamos a ver en detalle a qué se refiere esto de misterio, a qué se refiere esto de que fue revelado. Y esto vamos a verlo aquí en el capítulo 3, y versículo 1 al 13. Si Dios nos permite, vamos a abarcar estos 13 versículos. Efesios 3, 1 hasta el 13. Lo voy a leer para que tengamos una idea de todo lo que el Señor dice aquí en su palabra. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo
y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no os desmayéis a causa de mis prisiones por vosotros, porque son vuestra gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra leída aquí en medio nuestro. Gracias por el privilegio de exponerla, predicarla abiertamente, Señor, sin obstáculos, sin obstrucción, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, sea ungiendo, Dios, a este vaso de barro, Dios, para que tu palabra sea predicada con poder, para que tu evangelio sea predicado, explicado, Señor, con tu poder, Señor. Que tú estés usándome para tu gloria y para tu honra, y que tú seas edificando, que seas tú aplicando tu palabra, tus verdades a nuestros corazones, a los corazones de cada uno de los que estamos acá y a aquellos que nos ven también, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, Dios, en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a volver otra vez al versículo 1 al 3. Y es interesante que veamos el contexto de esto. Pablo está hablando de los versículos anteriores, que ya vimos semanas atrás, acerca de que nosotros estamos unidos a Él, a Cristo. Tenemos una unidad a Cristo, y por tanto, como estamos unidos a Cristo, también tenemos una unidad con el Padre, que es lo que llama reconciliación, que Dios hizo en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Pero también hay una unidad entre nosotros. Y este es un misterio, sinceramente. Esto era un misterio que antes no se conocía. Creo que lo puede pasarlo para que, ahí está en pantalla. Ahí está, ok, se puede quedar ahí todo el tiempo, nada más puse esa diapositiva. Por ahí está el tema. Este misterio de la unidad de los gentiles y los judíos era un misterio, esto no se sabía. Esto estaba en el eterno propósito de Dios. Pero miren cómo dice ahora el versículo 1. Dice, por esta causa, dice Pablo aquí, por esta causa. ¿Cuál causa? Pablo aquí se está refiriendo a la unidad en Cristo de los creyentes que él acabó de explicar en el versículo anterior. Dice, por esta causa, por la unidad en Cristo de dos pueblos, gentiles y judíos, por esta causa Pablo era un prisionero de Jesucristo, por amor a los gentiles. Todo esto estaba incluido en el paquete de llamado de Pablo que él recibió por parte de Dios, el cual Pablo hacía. Cuando Dios llamó a Pablo a que predicara el evangelio para los gentiles, como dice en Hechos 9, todo esto estaba implicado, todo esto estaba dentro del paquete, las prisiones. Las prisiones estaban incluidas. Dice aquí Pablo, prisionero de Jesucristo. Y es interesante porque esta frase, prisionero de Jesucristo, fue como una marca, como una firma del ministerio de Pablo, la cual nosotros casi la vemos en la mayoría de sus cartas. Casi en la mayoría de sus cartas nosotros vemos que Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo, yo soy prisionero de Jesucristo, yo soy prisionero de Jesucristo. Y por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes donde vemos impregnado esta frase, prisionero de Jesucristo. Miren cómo dice en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Ven cómo dice Pablo, hablando a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo,
sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora también dice en Filemón capítulo 1, versículo 9 y versículo 23, dice: no obstante, por causa del amor que tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Jesucristo, o prisionero de Cristo Jesús. Dice el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. De modo que prisionero de Cristo, en Cristo Jesús, era como un eco en todas las cartas de Pablo. Encontramos que Pablo estaba prisionero en diversas cárceles. Todas esas prisiones que Pablo estaba pasando era por causa de ¿qué? Del Evangelio. Era por causa de predicar de Cristo. Tanto tiene a judíos como a gentiles. Pablo estaba preso porque predicaba el Evangelio al cual él fue llamado, y lo predicaba tanto judíos como gentiles. Por esta causa Pablo era prisionero del Señor Jesús. Y es interesante, póngale ojo a esto. Él dice: yo soy prisionero del Señor Jesucristo. Esto es interesante. Y a la vez, estas prisiones que Pablo se estaba teniendo, estas prisiones eran puertas abiertas, provistas, valga la redundancia, por la providencia de Dios. Cada vez que Pablo caía en una cárcel, era una oportunidad que él tenía de predicar el Evangelio. Cada vez que él estaba en un calabozo, ahí preso, con otros presos, él tenía la oportunidad de predicar el Evangelio a esos presos que estaban ahí. Tenía la oportunidad de predicar el Evangelio a los soldados que lo custodiaban a él mismo. Y también tenía la oportunidad de predicar el Evangelio a los gobernantes ante los cuales lo llevaban a él para presentar su caso por el cual estaba preso. De modo que las prisiones, como dice Pablo en otro pasaje, han venido a ser de provecho para el Evangelio. Porque Pablo usaba las prisiones, o Dios le proveía las prisiones como una oportunidad de que el Evangelio llegara a todo lugar. Este misterio que Pablo está hablando, de cual la unidad en Cristo era la razón por la cual Pablo estaba preso. Aunque Pablo estuvo preso en diferentes cárceles, Pablo estuvo preso en diferentes lugares. Él no se consideraba un prisionero de ningún gobierno o persona, aunque estuviera en una cárcel de ellos. Pablo se consideraba prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Y por qué es esto? Bueno, eso es porque Pablo sabía que él estaba bajo el control de Cristo. Sencillamente, Pablo sabía que todo lo que venía a su vida estaba bajo el control de Cristo. Porque él estaba en el centro de la voluntad de Dios, la cual incluía prisiones. La voluntad de Dios para Pablo incluía que él estuviera preso. Sí, Dios te puede llamar a predicar el Evangelio, y que por predicar el Evangelio tú caigas a la cárcel para su propósito y para su gloria. Pablo sabía que cada detalle de su vida, absolutamente cada detalle de su vida, cada aspecto de su vida, estaba bajo las manos del Señor. Estaba bajo la mano del Señor. Pablo sabía que él no estaba por mera coincidencia en la cárcel. Él sabía que cada vez que caía a la cárcel, porque predicaba el Evangelio, porque anunciaba de Cristo a los gentiles y a los judíos, él sabía que cuando llegó a la cárcel había sido el designio del Señor. Había sido su voluntad. Por lo tanto, no lo veíamos entristecido, no lo veíamos llorando, no lo veíamos derramando lágrimas como sin esperanza. No, sabía que estaba ahí y era con un propósito. Ahora, esto nos llama a nosotros la atención como aplicación. Nosotros debemos darnos, darnos gozo a nosotros, mis hermanos, cuando nosotros sufrimos por hacer lo bueno. Cuando nosotros sufrimos por predicar el Evangelio. Porque cuando nosotros sufrimos por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, nosotros sabemos que eso es por causa de Cristo, y esto es digno de eso. Somos dignos de
de este modo. Ahora, pero debe de entretenernos nosotros y traernos vergüenza cuando nosotros sufrimos por hacer lo malo. Cuando nosotros sufrimos o cuando tenemos consecuencias de nuestros malos actos, cuando tenemos consecuencias de nuestras malas obras, debemos de avergonzarnos de eso, porque esto no es por causa del Evangelio, eso no es digno del Evangelio. Así que nosotros no debemos, mis hermanos, atribuir los sufrimientos de nuestras malas acciones, de nuestras malas obras, no debemos atribuírselo al Evangelio. No. Si te ves en un problema, porque como decimos dicen los mexicanos, porque la regaste, porque metiste la pata, no diga que está pasando eso porque está predicando por el Evangelio, por el testimonio del Señor. No, esas son consecuencias de nuestros actos. Pablo estaba en estas prisiones no porque Pablo había cometido delitos, o porque era un delincuente, o porque había hecho otra cosa mala, no. La sencilla razón por la cual estaba preso era porque estaba predicando de Cristo, del Evangelio, y como siempre va a haber oposición en algún lugar. Van a haber personas que se van a exponer, y en el tiempo de Pablo había persecución y prisiones. Hoy en día hay muchos países donde predicar el Evangelio te cuesta la vida o la cárcel. Y muchos hermanos nuestros están de misioneros en muchos países donde predicar el Evangelio es exponerse a que te maten o que te lleven a la cárcel. Ellos están sufriendo por el Evangelio, por la causa de Cristo. Así que cuando se encuentran ahí, ellos están gozosos como Pablo, sabiendo de que están ahí porque el Señor así se ha placido conforme a su voluntad. Ven como dice el versículo 2. Dice: en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo también le recuerda a estos hermanos de Éfeso, le recuerda a estos hermanos que sus prisiones son parte del ministerio, de la administración de la gracia de Dios que Pablo recibió para llevar a ellos mismos, el Evangelio. Pablo no es una sorpresa. Pablo sabía que su llamado, lo que estaba pasando, estar en la cárcel, eso era parte de su vocación, parte de su ministerio. Todo esto estaba incluido en el paquete de llamado que Dios le hizo a Pablo. Todo esto estaba incluido. Pablo había recibido un llamado, una mayordomía, una gerencia de la gracia de Dios para los gentiles. Pablo, Dios me llamó para yo ministrar el Evangelio a los gentiles. Pablo sabía que ese era su llamado. Pablo había sido llamado soberanamente por el mismo Señor Jesucristo. Cuando iba de camino a Damasco, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 9. Cuando Pablo iba de camino a Damasco, que iba a perseguir a los cristianos para meterlos a la cárcel, se encontró con el Señor Jesús. Y Jesús lo salvó. Y a él mismo también le hizo un llamado para que fuera como misionero, como apóstol, como predicador del Evangelio a los gentiles. Usted puede mirar esto después si quiere en su casa, en Hechos capítulo 9 y versículo 1 y 19. También encontramos algo similar del testimonio de Pablo en 1 Timoteo 1, 12 a 13 y también en Romanos 15, 14 a 16. Ahí encontramos un pasaje donde Pablo da su testimonio y donde Pablo dice: este fue mi llamado. Este fue el llamado que tuve. Ahora veamos el versículo 3. Dice el versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Aquí Pablo vuelve a recalcar otra vez que la revelación del misterio de la gracia de Dios que él recibió para los gentiles fue dada a Pablo por el mismo Señor Jesucristo. Está recordando otra vez, recordando a los hermanos de que él había recibido ese ministerio de parte de Dios. De parte de Dios. Ahí está eso. Vamos a leer brevemente, quiero que leamos, así el tiempo nos ayuda. Vamos a leer en Hechos capítulo 22 y versículo 17 al 21. Hechos 22 17 hasta el 21, y luego vamos a leer capítulo 26 y versículo 16.
Dice Hechos 22:17. Dice, aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otras yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que los estaban matando. Pero el Señor me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahí está el llamado. Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ven como dice capítulo 26, versículo 16. Dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como mi ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí vemos también Pablo dando testimonio de cómo el Señor lo llamó, de la visión, de las revelaciones que estuvo acerca del Señor. Así que este ministerio que Pablo tenía de predicar el Evangelio, de la gracia de Dios, de predicar de cómo Dios unió a dos pueblos, o lo une a través del Evangelio, fue un llamado que Dios hizo a Pablo. Esto nos llama o nos da la aplicación de que Pablo no escogió esto para sí mismo. No fue que Pablo escogió esto para sí mismo, sino que Dios lo escogió a Pablo. Dios fue el que llamó a Pablo para su gloria. Pablo no se había nombrado a sí mismo como ministro, como administrador, como apóstol, sino que Dios le había designado para ese ministerio, para ese propósito. El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia, mis hermanos, y como creyentes individuales, incluye muchas veces, en algún momento de nuestra vida, incluye sufrimiento. En algunos momentos de nuestra vida, en algún aspecto, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia y como individuos, como creyentes, incluye que nosotros tengamos que pasar por sufrimiento, por la fe. Pero todos ellos son dignos de que nosotros los suframos con amor, por amor a la causa de Cristo, quien nos ha llamado y quien nos ha escogido a nosotros por gracia soberana. Así que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Nuestra unidad en Cristo ha costado un precio bastante alto, la de nuestro Salvador, la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Como sus seguidores, como seguidores de Jesús, como creyentes que nosotros somos, debemos de considerarnos dignos de participar en los sufrimientos de Cristo con gozo. Hay que sentirse digno de participar, porque si nuestro Señor sufrió a pagar el precio por los pecados en la cruz, lo menos que nosotros podemos hacer es sufrir igualmente por Él, por su nombre. Quiero que veamos ahora los versículos, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y a saber que los gentiles son coherederos y ministros y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo aquí vemos en este versículo 4, Pablo esperaba, él daba
aposentado, él esperaba que cuando los hermanos de Éfeso leyeran esta carta, estas palabras que él estaba escribiendo, él esperaba que ellos entendieran que Pablo tenía un entendimiento claro y profundo acerca del plan de Cristo, acerca del ministerio que él había recibido. Pablo esperaba que cuando estos hermanos de Efeso leyeran esta carta que estamos leyendo ahora, que cuando ellos leyeran, ellos supieran, Pablo no está relajando, Pablo sabe de lo que habla. Pablo sabe lo que dice, Pablo sabe lo que está hablando. Y aquí está más que claro que Pablo entendía muy bien su llamado. Pablo daba por sentado que ellos entendieran esto, de que él estaba más que claro en cuanto a su llamado. El misterio que Pablo recibió no fue revelado a las generaciones antes de Pablo. Es interesante. Este misterio que Pablo recibió no fue revelado a las personas que estuvieron antes que él, sino que ahora había sido revelado a quienes, a los santos apóstoles y profetas. Y vamos a ver lo que es un misterio. Misterio es algo que no se conocía, algo que había estado oculto, algo que nadie sabía con exactitud de qué se trataba. Eso es un misterio. Pero ahora ese misterio ha sido ¿qué? Revelado para que todo el mundo lo conozca. Era un misterio esto que el Señor iba a unir por medio de Cristo, del Mesías, a dos pueblos en un solo. La iglesia era un misterio todavía en el Antiguo Testamento. La iglesia la venimos a conocer en el Nuevo Testamento como tal. Los profetas que profetizaron, Isaías y otros, ellos profetizaron cosas que ni ellos mismos entendían con exactitud, con claridad. Solamente obedecían lo que el Señor les dijo que profetizaran. Para ellos mismos era un misterio. Dice en Pedro que los profetas que predicaron acerca de la gracia, en 1 de Pedro, no me acuerdo del versículo, 1 de Pedro capítulo 2, habla que los que profetizaron de la gracia, de ellos indagaron, investigaron, para saber de quién se estaba hablando. Ellos querían saber cuando ellos predicaban el Evangelio, o predicaban la profecía, querían saber de quién se trataba. Así que el misterio de la unidad, de la reconciliación del hombre, del pueblo gentiles y judíos en un solo cuerpo con Dios, eso era un misterio que no se conocía, pero que ahora, como dice Pablo, se ha dado a conocer. Un misterio era algo que no se conocía, algo que no se veía, algo que no sabíamos de qué trataba. Este plan de Dios, este misterio que antes había estado oculto, pero que ahora era revelado por el apóstol Pablo y los profetas, era el siguiente, versículo 6. Dice, ¿cuál? Que los gentiles, aquí está el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Cuando los profetas hubiesen imaginado esto, que los gentiles, los pueblos paganos, como lo consideran los judíos, los gentiles, los paganos, ahora ellos, por medio del Evangelio, por medio de Cristo, se han puesto su fe, al igual que los judíos, ahora ellos son copartícipes y coherederos de las mismas promesas que recibieron los judíos en Dios. La misma promesa de Abraham, de Jacob, por medio de Cristo, los creyentes, la iglesia, recibe esas promesas. ¿Cuándo se imaginaron los profetas lo que hablaron de esta gracia? Que esto sucedería. Esto es un misterio. Y es por esto que esto le costó mucho entender para algunos apóstoles. Ejemplo, el mismo Pedro le costó entender esto. Por eso en un momento Pablo le llamó la atención,
cuando estaba haciendo un acto de hipocresía, porque cuando estaba con los judíos se hacía como que no comía carne sacrificada, pero cuando estaba con los gentiles también se mostraba como con los gentiles y hacía un acto como de hipocresía, y el Pablo le llamó. Pero también al mismo Pedro, el Señor en un momento le llamó o le mostró un lienzo. Esto fue una visión en Hechos. Le mostró un lienzo donde iba bajando un lienzo donde tenía diferentes tipos de animales, reptiles, cuadrúpedos, diferentes tipos de animales. Y el Señor dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido nada en el mundo. Dice Pedro, lo que yo he limpiado, no le llames tú inmundo. Y el Señor mandó a Pedro a que fuera a predicar el Evangelio a un gentil. A un gentil. Entonces Pedro ahí entendió de que el Señor también había traído el Evangelio a los gentiles, no únicamente para los judíos. Así que este es un misterio. La unidad de los judíos y los creyentes en un cuerpo en Cristo son igualmente coherederos. No es que tú, por ser judío creyente, tú vas a recibir una mejor porción ante Dios, una herencia especial. No. Aquí dice el texto que somos igualmente coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igual, equitativamente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Nuestra unidad en Cristo de ambos pueblos, gentiles y judíos, todos participamos de los logros y las herencias que Cristo logró por medio de la cruz. Todo esto mediante el Evangelio de paz que Cristo nos anunció, que Cristo nos predicó a nosotros. Así como nosotros vimos la semana pasada de que Cristo vino y nos predicó el Evangelio del cual el apóstol Pablo dice que lo recibió como un don de gracia para administrarlo, para predicarlo. Esto también nos llama una aplicación, que la iglesia la iglesia está compuesta de todos los creyentes, de todas las lenguas, tribu y nación, en unidad a Cristo. La iglesia existe en un mismo cuerpo y pertenecemos a esa misma iglesia que el Señor compró, la iglesia universal que el Señor compró con su sangre. Pero que ahora, en la era de la iglesia, ese misterio que había sido oculto, ¿cuál? Ese misterio estaba oculto. Ahora en la era de la iglesia ha sido revelado por el Evangelio de Cristo. Nosotros somos una gran familia en Cristo Jesús. Somos una familia por medio de esa unión que nos hace el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesús. Los logros que Cristo logró en la cruz, para la redundancia, sus promesas, todos nosotros los recibimos por el hecho de estar unidos a Cristo. Así que, mis hermanos, gloria a Dios por tan inmensa gracia que nosotros tenemos en Cristo. Gloria al Señor. Quiero que avancemos en los versículos 8 en adelante. Dice el versículo 8: así que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que soy el más pequeño de todos los santos. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo nunca vio este desborde de la gracia de Dios sobre él mismo como algo que él merecía. No. Pablo dice, yo no merecía ni que el Señor me hubiese sacado, ni que me hubiese mirado, sino que era todo lo contrario. Pablo se consideraba a sí mismo el mero indicado para ser llamado por Dios para llevar a los gentiles las inescrutables, las incomparables riquezas y tesoro que los gentiles tienen por estar en Cristo. No, Pablo dice, yo me siento indigno, no, yo no soy merecedor de esto. Si yo estoy ministrando, si soy un apóstol llamado
a llevar el evangelio, dice Pablo, es por pura gracia de Dios. Yo ni merecía esto. Y en otro pasaje dice, no, yo perseguía la iglesia. Ya te pueden saber. Yo perseguía la iglesia y encarcelaba y mataba a cristianos. Yo ni merecía que el Señor me llamó, pero Dios por soberanamente, por gracia soberana, me llamó. Riquezas inagotables en Cristo. Para Pablo esto era un privilegio. Para Pablo esto era un privilegio. Así que, mis hermanos, ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. Nosotros no somos merecedores. Ninguno de nosotros merecía que Dios nos salvara, que Dios nos librara de los pecados. Ninguno de nosotros merecíamos eso. Nosotros no merecíamos ni siquiera que Dios nos mirara, mucho menos que Dios nos salvara por medio de Cristo. No merecíamos eso. No somos merecedores de que nos haya acogido a nosotros como servidores y que nos haya acogido como representantes del Evangelio. No, nosotros no merecíamos eso. Nosotros éramos incrédulos, enemigos del Señor. Así que como Pablo, nosotros debemos verlo como un privilegio. Que nosotros somos salvos, que servimos a Dios, veamos como un privilegio, así como Pablo, así como él lo veía. Así que como Pablo, debemos ver todo esto como un privilegio. Pablo fue escogido para llevar el Evangelio, para administrar este misterio que fue oculto, pero fue por gracia. De igual manera también nosotros debemos verlo así. En Cristo tenemos, como dice Pablo, aquí hablando, nosotros tenemos en Cristo montañas de promesas, de verdades que alimentan nuestras almas. Pablo dice, yo fui llamado para decirle a los gentiles las inescrutables, incomparables riquezas que hay en Cristo. En Cristo nosotros tenemos unidad con el Padre, unidad los unos con los otros, tenemos riquezas. En Cristo tenemos nosotros todo lo que necesitamos para la vida espiritual. Todo lo que necesitamos. El versículo 9 sigue explicando, dice el versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo aquí sigue explicando y nos está hablando de que este misterio, de que los gentiles y los judíos son uno ahora en Cristo, esto había estado oculto en Dios, en su mente. Había estado oculto en los propósitos del Señor. Pero que ahora fue sacado a la luz. Fue sacado a la luz, la cual Pablo estaba ministrando ahora. Pablo estaba dando a conocer ese misterio que antes había estado oculto. En otras palabras, Pablo lo que estaba haciendo aquí era iluminándonos acerca de cómo el misterio que estaba antes oculto, ahora está siendo llevado. Pablo diciendo, ahora el Señor me dio la responsabilidad de yo mostrarle, de enseñar a las personas este misterio. Cómo Dios está salvando personas de toda lengua, tribu y nación y lo está uniendo a la iglesia. Esto es lo que estaba haciendo Pablo. Este misterio que estaba antes ahora está dispuesto para la iglesia. Y todo esto es por medio de la gracia del Señor. Dice el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y claro, todo esto del misterio de Dios que había estado oculto y que ahora ha sido revelado, todo esto exhibe la gloria de Dios, la infinita sabiduría de Dios para que sea dada a conocer por medio de la iglesia, de los creyentes que la componen. ¿A quién? Dice el texto, para que sea dada a quién? A los principados y potestades en las regiones celestiales. Esto es a los ángeles, tanto a los ángeles buenos, a los ángeles santos, como a los ángeles caídos, a los demonios. Todos ellos ven la sabiduría y la gloria de Dios
al Dios cumplir su plan redentor en Cristo. Todo, aunque estos últimos, los demonios, como lo vimos, ellos no sirven ni adoran a Dios, ni pueden hacerlo. Pero ellos reconocen que en la iglesia se ve claramente la sabiduría y la gloria de Dios, porque Dios ha salvado y redimido a los pecadores. Todo ello ven en la iglesia la multiforme e infinita sabiduría de Dios en todo el plan de redención por medio de Cristo. Los ángeles ven a la iglesia congregada y aprenden y ven la gloria de Dios en ella. Es por eso que es un texto que los ángeles, eso es en Corintios, y también Pedro habla de eso, que los ángeles observan las reuniones de adoración, porque ellos están aprendiendo de cómo Dios ha hecho esa obra maravillosa en la iglesia. Ellos observan y ven los servicios. Escucha lo que dice este comentario que me llamó mucho la atención de Williams McDonald. Dice lo siguiente: Pablo de nuevo emplea la metáfora de una escuela. Dios es el maestro, el universo es la aula. Los destinatarios angélicos son los estudiantes. La lección que se trata de la polifacética sabiduría de Dios. La iglesia es el tema a estudiar. Sigue diciendo. La iglesia es el tema a estudiar. Desde el cielo los ángeles se ven llevados a admirar sus inescrutables juicios y maravillarse ante sus inescrutables caminos. Los ángeles ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su propia gloria. Ven cómo ha enviado lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Ellos ven cómo ha redimido a sus enemigos con un enorme costo. Lo ha conquistado mediante el amor y lo ha preparado como esposa para su hijo. Los ángeles ven cómo los han bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y ven que por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz, más gloria ha venido a Dios y más bendiciones ha venido a los judíos y a los gentiles creyentes, como si jamás hubiesen permitido la entrada del pecado. Cristo ha sido exaltado, Satanás ha sido derrotado y la iglesia ha sido entronizada con Cristo para que comparta su gloria. Todo esto los ángeles observan. Dios dio a manifestar su gloria para que también las huestes espirituales vean y aprendan de la obra del Señor. Versículo 11 al 13. Dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo aquí reconoce en estos versículos que todos estos privilegios que él había recibido de ministrar la gracia de Dios había sido porque Dios lo escogió a él por gracia para ejercer este ministerio del Evangelio a los gentiles. Y esto fue el propósito eterno de Dios, el cual él llevó cumpliéndolo a través de Cristo, nuestro Señor. Y es interesante que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien todos los creyentes tenemos libertad, acceso a Dios, no con temor, no. Nosotros tenemos acceso a Dios no con temor por nuestros pecados, sino con confianza, sabiendo que hemos sido perdonados. Hemos sido salvados por medio de nuestro Salvador, nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Todo por medio de la fe en Él. Y ahora nosotros tenemos, como leímos la semana pasada, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 16, esta invitación que se nos hace: acerquemos con confianza al trono de la gracia
para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por tanto, como Pablo dice a estos hermanos, ruego que no desmayen, no se desanimen, no pierdan la fe, porque todo esto que yo estoy sufriendo es por causa del Evangelio, es por ustedes mismos, para que ustedes entiendan y comprendan la gracia de Dios que había sido ese misterio que había estado oculto, porque ahora está revelado para nosotros. Anímense por eso. Pablo está diciendo, anímense. Por tanto, nosotros deberíamos de sentirnos honrados por sufrir, como ya dije anteriormente, por la causa de Cristo, así como Pablo lo hizo, por causa del Evangelio. Nosotros no nos alegramos cuando alguien sufre tribulaciones por el Evangelio. No, eso no debe alegrarnos a nosotros, ¿qué? Como que dicen, no, qué bueno que está pasando, que está preso. No nos alegramos por eso. Pero sí nos sentimos honrados en saber que alguien está preso, está sufriendo, no por hacer lo malo, sino por hacer lo correcto ante Dios, ante el Señor. Así que, mis hermanos, nuestra unidad en Cristo era un misterio. Eso antes no se conocía. Nuestra unidad en Cristo era un misterio del cual nosotros podemos ahora disfrutar porque ha sido revelado. Nosotros podemos vivir ese misterio que antes estaba oculto, nuestra unidad en Cristo. Y este misterio que ahora ha sido puesto a nuestra mano, a nuestra disposición, también es para que nosotros lo compartamos con otros. No pensemos que el misterio que Dios le dio a Pablo de predicar el Evangelio, de reconciliar a la persona con Dios, fue únicamente para Pablo. Dice en Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este ministerio también fue puesto para la iglesia. Y termino con este versículo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 hasta el 21. Donde vamos a ver aquí que este pasaje nos habla de que esa encomienda también nos fue dada a nosotros. El ministerio de la reconciliación también le fue dada a la iglesia, a los creyentes. Ven cómo dice 2 Corintios 5, 17 hasta el 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Dice, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios está en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese ministerio que Pablo recibió también nos fue puesto en nuestra mano. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo y ahora nosotros somos agentes, somos embajadores que llevan la reconciliación a todo el mundo, a todas las personas. Así que nosotros estamos unidos a Cristo y ese misterio fue revelado y también fue encomendado a nosotros. Así que aprovechemos, compartamos con otros el Evangelio de gracia, la buena noticia. Así como vimos hace semanas atrás que Cristo vino y nos anunció la paz, también hagamos nosotros lo mismo, anunciemos la paz que el Evangelio trae. Que Dios nos ayude en este tiempo que hemos expuesto su palabra, que podamos valorar nuestra unidad en Cristo, nuestra unidad en Cristo con Dios, nuestra unidad en Cristo los unos con nosotros bajo el vínculo del Espíritu Santo, y también que valoremos
ese ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida, que es el predicar el Evangelio como iglesia y también como individuos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da, Dios, de que escuchemos tu palabra, que es verdad, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que te demos gloria, Señor, en todo lo que hacemos, en todo, Señor, lo que digamos, Señor. Que compartamos este Evangelio, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Este ministerio que tú has puesto también en nuestra mano, Señor. Gracias por unirnos a Cristo y gracias por unirnos como iglesia, como hermanos, bajo el vínculo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos